En las profundidades de la Tierra, bajo las ruinas de ciudades milenarias y en los archivos polvorientos de museos olvidados, yace una verdad que la historia oficial ha tratado con incomodidad durante siglos. No se trata de civilizaciones extraterrestres ni de tecnologías imposibles. Se trata de algo mucho más humano, más íntimo y quizás más perturbador. La magia fue real para nuestros ancestros. No como fantasía literaria o como mero folclore pintoresco, sino como una práctica social documentada, estructurada y profundamente arraigada en el tejido de las sociedades antiguas. Hoy nos adentramos en un territorio donde la arqueología se encuentra con lo inexplicable, donde los textos antiguos revelan secretos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos en lenguas muertas y sistemas de creencias incomprendidos. Bienvenidos a un viaje por el mundo de la magia antigua, donde cada hallazgo arqueológico nos obliga a replantear nuestra certeza sobre quiénes fueron realmente los pueblos que construyeron las bases de nuestra civilización. La pregunta que guiará nuestro recorrido no es si la magia funcionaba en términos sobrenaturales. Esa es una cuestión que pertenece al ámbito de la fe personal. La pregunta verdaderamente fascinante es, ¿por qué millones de personas a lo largo de miles de años creyeron fervientemente en ella? ¿Qué evidencias físicas tenemos de estas prácticas? ¿Y qué nos dicen estos hallazgos sobre la mentalidad, los temores y las esperanzas de nuestros antepasados? Comencemos nuestro viaje en un lugar inesperado. No en las pirámides de Egipto ni en los templos de Grecia, sino en una elegante ciudad balneario del suroeste de Inglaterra. Bath, conocida en la época romana como Aquae Sulis, era un centro de sanación y relajación donde las aguas termales atraían a visitantes de todo el imperio. Pero en las profundidades de su manantial sagrado, los arqueólogos descubrieron algo que transformó nuestra comprensión del mundo romano. Entre 1979 y 1980, durante excavaciones rutinarias del templo dedicado a la diosa Sulis Minerva, el equipo dirigido por Barry Cunliffe hizo un hallazgo extraordinario. En el lodo acumulado durante siglos en el fondo del manantial sagrado, aparecieron aproximadamente 130 tablillas de plomo enrolladas, dobladas o clavadas. Al desenrollarlas con extremo cuidado, los investigadores se encontraron ante textos que revelaban los deseos más oscuros del corazón humano. Estas tablillas, conocidas técnicamente como deficciones, contenían maldiciones. Pero no eran simples insultos o deseos vagos de mala suerte. Eran documentos meticulosamente elaborados, escritos en latín británico, que mostraban un sistema complejo de justicia paralela. Una mujer llamada Docilina había perdido su capa en los baños públicos. No se limitó a lamentarse. Escribió el nombre del ladrón sospechoso en una tablilla de plomo, la maldijo solemnemente y la arrojó al manantial sagrado, pidiendo a la diosa Sulis Minerva que castigara al culpable con enfermedad, locura o muerte hasta que el objeto fuera devuelto. Otro texto menciona el robo de 6 monedas de plata. El autor de la tablilla no solo maldice al ladrón, sino que enumera una lista de sospechosos, cubriendo así todas las posibilidades. Si el ladrón era hombre o mujer, libre o esclavo, todos quedaban atados por la maldición hasta que las monedas fueran restituidas. La precisión legal de estos textos es asombrosa. Muchos incluyen cláusulas condicionales: si es culpable, que no conozca descanso; si ha robado, que pierda la vista. Esta sofisticación nos habla de una práctica extendida y socialmente aceptada, no de supersticiones marginales. Lo verdaderamente revelador de las tablillas de Bath es lo que nos dicen sobre la estructura social romana. La mayoría de los depositantes pertenecían a las clases más bajas de la sociedad: trabajadores, comerciantes, personas que no tenían acceso fácil al sistema judicial oficial. Para ellos, la magia no era un lujo esotérico. Era una herramienta de supervivencia, una forma de buscar justicia cuando las instituciones formales les fallaban o les resultaban inaccesibles. Las tablillas de Bath son solo la punta del iceberg. Se han descubierto alrededor de 1600 tablillas de maldición en todo el mundo grecorromano, desde Britania hasta Egipto, desde Sicilia hasta Asia Menor. 220 proceden solo de la región del Ática en Grecia. Las primeras fueron halladas en Selinunte, Sicilia, y datan del siglo VI a.C. Las más recientes son del siglo VII de nuestra era. Esto significa que durante más de 1200 años, generación tras generación practicó este tipo de magia. El material preferido para estas tablillas era el plomo. La elección no era casual. En la cosmología antigua, el plomo estaba consagrado a Saturno, el planeta asociado con el tiempo, la melancolía, las restricciones y los asuntos sombríos. Era el metal perfecto para encadenar las voluntades, para atar destinos, para enviar mensajes al mundo subterráneo. Las tablillas se escribían con un estilete punzante, a menudo con la escritura invertida o en espiral, aumentando así su poder mágico mediante la inversión del orden natural.
Los textos estaban dirigidos a divinidades específicas: Hécate, la diosa de las encrucijadas y la magia nocturna; Hermes Ctonio, el mensajero que transitaba entre el mundo de los vivos y los muertos; Perséfone y Hades, los soberanos del inframundo. Pero también se invocaba a los muertos prematuros, aquellos que habían fallecido de forma violenta o a edad temprana, pues se creía que sus espíritus inquietos poseían un poder especial para ejecutar venganzas. El procedimiento ritual era meticuloso. La tablilla no solo se escribía. Se perforaba con clavos de hierro, símbolos de penetración y dominio. Se enrollaba o doblaba múltiples veces, sellando así la maldición. Luego se depositaba en lugares liminales, tumbas recientes, pozos, manantiales, templos subterráneos o bajo los umbrales de las casas. Estos espacios representaban puntos de contacto entre el mundo visible y el invisible, portales por donde las palabras humanas podían alcanzar a las potencias del más allá. Las maldiciones abarcaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Se han encontrado tablillas contra rivales en juicios, pidiendo que el oponente olvidara sus argumentos, que se trabara al hablar, que perdiera toda capacidad de persuasión ante los jueces. Otras maldiciones estaban dirigidas a competidores en los negocios, solicitando que sus tiendas quedaran vacías, que sus mercancías se pudrieran, que sus clientes los abandonaran. Las tablillas amorosas constituyen una categoría particularmente inquietante. Un texto hallado en Egipto y fechado en el siglo III de nuestra era revela la desesperación de un hombre llamado Sarapamón. La tablilla invoca al espíritu de Antino, el joven amante del emperador Adriano que murió trágicamente en el Nilo. El texto ordena al espíritu que vaya a buscar a Ptolemaide, hija de Ayade, y que no le permita comer, beber, dormir, hacer el amor con otro hombre ni encontrar paz hasta que venga a él. La violencia psicológica implícita en estas palabras nos confronta con la dimensión más oscura del deseo humano. Pero no todas las tablillas contenían maldiciones malintencionadas. Algunas eran defensivas, diseñadas para proteger al portador de ataques mágicos. Otras buscaban ayudar a los muertos, particularmente a aquellos que habían fallecido de forma violenta o prematura, para que sus almas encontraran descanso a pesar de las circunstancias trágicas de su muerte. Esta ambigüedad moral nos recuerda que la magia antigua no era simplemente blanca o negra. Era un espectro complejo que reflejaba toda la gama de emociones y necesidades humanas. Ahora debemos viajar más al sur y más atrás en el tiempo, hacia la civilización que quizás más profundamente integró la magia en su cosmovisión, el Antiguo Egipto. Para los egipcios, la magia no era una práctica marginal ni algo separado de la religión oficial. Era la fuerza fundamental que sustentaba el universo mismo. Los egipcios tenían una palabra específica para esta fuerza, Eka. Y no era simplemente un concepto abstracto. Eka era una deidad, representada como un hombre con serpientes en sus manos, símbolos de su poder destructivo y protector. Según la mitología, Eka fue creado por el dios Atum-Re el primer día de la creación, antes incluso del nacimiento de los demás dioses. Esta precedencia temporal es crucial, significa que la magia era anterior y fundamental a todo lo demás, incluso a los propios dioses. El concepto egipcio de magia está íntimamente ligado a su visión del cosmos. Para ellos, Egipto representaba el orden cósmico establecido por los dioses, el Ma'at, el principio de verdad, justicia y equilibrio. Más allá de sus fronteras se extendía el caos, el desierto, las tierras extranjeras, los enemigos que buscaban traer destrucción. La magia era el instrumento que permitía mantener el orden, repeler el caos y proteger la creación divina. Esta concepción nos lleva a uno de los hallazgos arqueológicos más fascinantes del Antiguo Egipto, los textos de execración. Estos documentos, descubiertos en fortalezas fronterizas y necrópolis, revelan una práctica mágica estatal, sancionada y ejecutada por el propio aparato del poder faraónico. En 1926, el egiptólogo alemán Kurt Zette publicó el primer gran conjunto de estos textos, conocidos como los textos de Berlín. Se trataba de vasijas de cerámica roja sobre las que se habían inscrito en tinta negra o roja los nombres de enemigos de Egipto, príncipes nubios, jefes libios, gobernantes asiáticos y cualquier amenaza al orden establecido. Las vasijas se rompían ritualmente y se enterraban cerca de tumbas o en lugares ceremoniales. El acto de romper la vasija no era simplemente simbólico. En la mentalidad mágica egipcia, existía una correspondencia directa entre el objeto y aquello que representaba. Al destruir la vasija con el nombre del enemigo, se destruía al enemigo mismo. Al enterrarla en la tierra, asociada con el reino de Osiris y los muertos, se enviaba al enemigo al mundo de los difuntos. En 1957, Jan Possener publicó un segundo conjunto, los textos de Bruselas. Este grupo incluía aproximadamente 120 estatuillas de arcilla de unos 30 centímetros de altura, que representaban a prisioneros atados.
En los cuerpos de estas figuras se habían inscrito en hierático los nombres de 64 lugares extranjeros, sus gobernantes y 7 países asiáticos. Estas estatuillas datan del final de la dinastía 12, hace aproximadamente 3800 años. Lo extraordinario de estos hallazgos es que ambos grupos contienen la primera mención conocida de Jerusalén. Esto significa que hace casi 4 milenios, los escribas egipcios ya consideraban a esta ciudad lo suficientemente importante como para incluirla en sus rituales de neutralización mágica de amenazas externas. Robert Ritner, de la Universidad de Chicago, llevó el estudio de estos textos aún más lejos. Analizó más de 1000 textos de execración que abarcan desde el Reino Antiguo hasta el 500 a.C. Su investigación reveló algo fascinante: encontró igual cantidad de elementos rotos con texto que sin él. Esto sugiere que el poder mágico no residía exclusivamente en las palabras escritas, sino en el ritual mismo. El acto de romper, de destruir físicamente el objeto, era tan importante o más que las fórmulas verbales que lo acompañaban. Durante el ritual, el mago egipcio no se limitaba a romper las vasijas o figurillas. Las trataba con extrema violencia, como si fueran el enemigo real. Las golpeaba, las pisoteaba, las maldecía con voz alta y amenazadora. Este aspecto performativo de la magia antigua es crucial para entenderla. No era suficiente con desear daño. Era necesario actuarlo, dramatizarlo, darle forma física en el mundo material. Los egipcios también desarrollaron elaborados sistemas de protección mágica. Los hipos de Horus, estelas de piedra grabadas con imágenes del joven dios Horus dominando serpientes y escorpiones, eran amuletos extremadamente populares. Estos objetos, cubiertos de encantamientos protectores, se utilizaban de una manera particular: se vertía agua sobre la estela, de modo que el líquido se impregnara de las palabras mágicas inscritas en la piedra, y luego se bebía el agua así cargada. El poder de las palabras divinas pasaba literalmente al cuerpo del bebedor, protegiéndolo desde dentro. En las tumbas reales del Valle de los Reyes encontramos otra manifestación de la magia egipcia aplicada a gran escala. En la tumba de Tutmosis III, las paredes de la cámara funeraria están decoradas con las horas del viaje nocturno del dios Sol Re a través del inframundo. Pero hay un detalle que pasa desapercibido para la mayoría de los visitantes: todas estas escenas están separadas del suelo por un ancho zócalo pintado de negro. Este zócalo representa el limo fértil dejado por la inundación anual del Nilo. A través de la magia simpática, el mismo principio que hacía crecer las plantas en los campos también operaría sobre el sarcófago del faraón, situado por debajo de esa línea. El barro que daba vida a la tierra egipcia contribuiría mágicamente al renacimiento del rey en el más allá. Cada elemento arquitectónico y decorativo de una tumba real era, en realidad, un dispositivo mágico destinado a garantizar la inmortalidad del soberano. Otro ejemplo fascinante son los ladrillos mágicos. Se han encontrado en tumbas del Reino Medio y Nuevo 4 ladrillos de barro sin coser, cada uno orientado hacia un punto cardinal y conteniendo un objeto específico: una antorcha en el oeste, una figura de Anubis en el norte, un jet de barro en el este y un amuleto en el sur. Las inscripciones en estos ladrillos hacían referencia explícita a los puntos cardinales, lo que les daba un valor mágico adicional. Si por alguna razón la cámara funeraria no estaba perfectamente orientada según los cánones, los ladrillos mágicos operarían el prodigio de girar mágicamente la estancia a la posición correcta. Pero para comprender verdaderamente la dimensión de la magia en el mundo antiguo, debemos adentrarnos en uno de los descubrimientos documentales más extraordinarios de la arqueología moderna: los papiros mágicos griegos, conocidos por su sigla en latín PGM, Papyri Graecae Magicae. Estos documentos fueron descubiertos en los desiertos de Egipto durante los siglos XIX y XX. La mayoría procede de las regiones de Tebas y del Fayum, y data de los siglos I a.C. al IV después de Cristo, con algunos textos más tardíos llegando hasta el siglo VII. Fueron recopilados y publicados por primera vez por el erudito alemán Karl Preisendans en 2 volúmenes aparecidos en 1928 y 1931. Los papiros están escritos principalmente en griego antiguo, aunque también contienen secciones en copto y egipcio demótico. Esta mezcla lingüística ya nos habla de la naturaleza sincrética de la magia en el Egipto grecorromano, donde confluían tradiciones egipcias milenarias con prácticas griegas, influencias judías e incluso elementos babilónicos y cristianos primitivos. ¿Qué contienen exactamente estos papiros? Son, esencialmente, manuales de magia. Libros de instrucciones detalladas para realizar todo tipo de encantamientos, conjuros, invocaciones y rituales. Algunos parecen ser colecciones académicas, reunidas por eruditos interesados en el tema. Otros son claramente los cuadernos de trabajo de magos profesionales, llenos de anotaciones marginales, correcciones y recetas personalizadas.
Los hechizos cubren prácticamente todas las necesidades imaginables. Hay conjuros para atraer el amor, para provocar separaciones, para obtener visiones proféticas, para curar enfermedades, para adquirir riquezas, para obtener victoria en juicios, para dañar enemigos, para protegerse de ataques mágicos, para comunicarse con los muertos y para obtener un demonparedros, un espíritu asistente personal que acompañaría al mago y le revelaría secretos del futuro. La complejidad de estos rituales es asombrosa. No se trataba de simples fórmulas verbales. Cada hechizo requería ingredientes específicos, muchos de ellos difíciles de obtener y extremadamente costosos. Se mencionan piedras preciosas como el jaspe, la hematita, el lapislázuli. Hierbas exóticas traídas desde los confines del mundo conocido. Animales sacrificados en momentos astrológicos precisos. Trozos de tela de momias. Cabellos de vírgenes. Uñas de ahorcados. La lista es interminable y a menudo perturbadora. Los papiros también revelan la importancia de las palabras de poder, las voces magicae. Son palabras aparentemente sin sentido léxico, similares al moderno abracadabra. Pero para los magos antiguos, estas palabras no carecían de significado. Eran los nombres verdaderos de las potencias divinas, pronunciados en lenguajes sagrados que precedían al griego y al latín. Pronunciar correctamente estas palabras era crucial. Un solo error podía invalidar todo el ritual, o peor aún, volverlo contra el operador. Uno de los textos más famosos de los PGM es la llamada Liturgia de Mitra, contenida en el papiro IV. Se trata de un elaborado ritual de iniciación místico-mágica que promete al operador la visión directa de los dioses y la ascensión a través de las esferas planetarias hasta alcanzar el conocimiento supremo. El ritual requiere días de preparación, ayuno, purificaciones rituales y la recitación de himnos en momentos astrológicos específicos. La riqueza de los himnos incluidos en los papiros es notable. No son simples invocaciones. Son composiciones poéticas sofisticadas que mezclan elementos de la poesía griega clásica con fórmulas mágicas egipcias y conceptos filosóficos neoplatónicos y gnósticos. Algunos himnos presentan a los dioses olímpicos bajo aspectos completamente nuevos, más oscuros y tónicos, muy diferentes de sus representaciones en la literatura oficial. Por ejemplo, Apolo no aparece solo como el brillante dios de la luz y la música, sino también como una deidad solar con atributos de poder destructivo. Hécate se multiplica en tres aspectos, la celestial, la terrestre y la infernal. Hermes se transforma en el psicopompo supremo, el guía de almas que conoce todos los secretos del tránsito entre los mundos. Los papiros también documentan prácticas de posesión espiritual. Existen textos que describen cómo inducir estados alterados de conciencia para que una divinidad o espíritu tome control temporal del cuerpo del mago, hablando a través de su boca y concediendo profecías. Estas prácticas tienen paralelos con tradiciones chamánicas de otras culturas y sugieren que el trance estático era una herramienta común en el arsenal del mago antiguo. Un aspecto particularmente interesante es la presencia de elementos judíos en los papiros. Nombres divinos hebreos como Yahvé, Sabaoth, Adonai aparecen frecuentemente en los conjuros, a menudo distorsionados fonéticamente pero claramente reconocibles. Esto nos habla del prestigio que la tradición mágica judía tenía en el mundo mediterráneo antiguo. Los nombres del Dios de Israel se consideraban especialmente poderosos, quizás precisamente por su carácter de divinidad única y celosa, muy diferente del panteón flexible de los grecorromanos. Los papiros mágicos nos confrontan con una verdad incómoda para la historiografía tradicional. La magia no era una práctica marginal realizada por charlatanes en los márgenes de la sociedad. Era un fenómeno transversal que atravesaba todas las clases sociales. Los ricos consultaban a magos para obtener ventajas sobre sus rivales. Los pobres acudían a ellos buscando justicia cuando el sistema legal les fallaba. Los comerciantes querían protección contra el mal de ojo. Los enamorados buscaban filtros amorosos. Los enfermos deseaban curaciones que la medicina convencional no podía proporcionar. Esta realidad nos obliga a replantear la distinción tradicional entre religión y magia. Durante mucho tiempo, los académicos intentaron trazar una línea clara. La religión era el culto público, oficial, respetable, dirigido a los grandes dioses en templos monumentales. La magia era la práctica privada, marginal, sospechosa, realizada en secreto por individuos dudosos. Pero esta distinción, como revelan los hallazgos arqueológicos, es artificial y anacrónica. Para las personas del mundo antiguo, no existía esa separación tajante. Un mismo individuo podía participar en los festivales públicos de los grandes templos por la mañana y consultar a un mago por la tarde. Los propios sacerdotes de los templos oficiaban con frecuencia como magos privados. Las prácticas mágicas utilizaban los mismos dioses, los mismos mitos, las mismas técnicas rituales que la religión oficial.
La diferencia real no estaba en la naturaleza de las prácticas, sino en quién las controlaba y con qué fines. La religión oficial era el dominio del Estado, de los sacerdocios institucionalizados, de los rituales que mantenían el orden cósmico y social. La magia era el dominio del individuo, de la necesidad personal urgente, de los deseos que no podían expresarse públicamente. Pero ambas compartían la misma cosmovisión: el universo estaba poblado de potencias invisibles que podían ser influenciadas mediante rituales correctamente ejecutados. Es importante señalar aquí que los propios antiguos eran conscientes de la posibilidad del fraude mágico. Existen numerosos textos literarios que se burlan de magos charlatanes que engañaban a crédulos con trucos de prestidigitación o con promesas que nunca se cumplían. El filósofo Luciano de Samosata, en su obra sobre el falso profeta Alejandro de Abonutico, describe con sarcasmo mordaz cómo este personaje montó un elaborado negocio de oráculos fraudulentos que atrajo a miles de devotos. Pero el escepticismo antiguo hacia ciertos practicantes no implicaba un rechazo total de la posibilidad de la magia. Era similar a nuestra actitud actual hacia la medicina. El hecho de que existan médicos fraudulentos no nos lleva a negar la existencia de la medicina real. Del mismo modo, los antiguos distinguían entre magos auténticos y charlatanes, entre rituales efectivos y engaños. La cuestión de la efectividad de la magia nos lleva a terreno filosófico complejo. Desde una perspectiva materialista moderna, obviamente estos rituales no podían alterar la realidad física mediante poderes sobrenaturales. Las tablillas de maldición no enfermaban mágicamente a sus víctimas. Los filtros amorosos no alteraban químicamente las emociones. Los rituales de invisibilidad no desdibujaban realmente el cuerpo del operador. Pero esto no significa que la magia fuera completamente inefectiva. Funcionaba en un nivel psicológico profundo. Si alguien sabía que había sido objeto de una maldición, el miedo y la ansiedad podían desencadenar síntomas reales de enfermedad. Si un rival en un juicio creía que su oponente había recurrido a la magia, podía perder confianza y efectivamente olvidar sus argumentos. El efecto placebo y el efecto nocebo son fenómenos bien documentados por la psicología moderna, y operaban con plena fuerza en el mundo antiguo. Además, la magia tenía una función social crucial. Proporcionaba una sensación de control en un mundo fundamentalmente incontrolable. Ante la enfermedad, la injusticia, el amor no correspondido, la pobreza, la violencia, los caprichos del clima y las cosechas, la magia ofrecía la ilusión de que era posible hacer algo, de que no se era completamente impotente ante las fuerzas del destino. También proporcionaba un marco para entender las desgracias. Si algo malo sucedía, no era simplemente mala suerte o casualidad cruel. Era obra de un enemigo envidioso que había recurrido a la magia negra. Esta explicación, aunque pudiera parecer paranoica, era paradójicamente reconfortante porque implicaba que el mundo tenía sentido, que las cosas malas no ocurrían al azar sino por causas identificables que podían ser combatidas. La arqueología de la magia nos revela, en definitiva, que nuestros ancestros no eran más crédulos o menos inteligentes que nosotros. Operaban dentro de un marco conceptual diferente, una cosmología que admitía la existencia de fuerzas invisibles y la posibilidad de influenciarlas mediante rituales. Pero dentro de ese marco, eran perfectamente racionales. Observaban que funcionaba y que no. Desarrollaban técnicas cada vez más elaboradas. Transmitían conocimientos de generación en generación. Los hallazgos arqueológicos que hemos explorado en este viaje no son exageraciones ni mitos amplificados. Son evidencias físicas concretas. Las 130 tablillas de Bas no son leyendas. Están ahí, en el Museo Romano de Bas, reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo. Las 1600 de ficciones encontradas en todo el Mediterráneo no son invenciones de escritores antiguos. Son objetos reales que puedes ver en museos de Londres, París, Berlín, Atenas, Roma. Los papiros mágicos griegos no son textos literarios de ficción. Son documentos auténticos de la antigüedad tardía que nos permiten entrar, por primera vez en la historia, en la mente de los practicantes de magia, ver exactamente qué hacían, qué decían, qué creían. Son ventanas abiertas a un mundo que había permanecido oculto durante milenios. ¿Significa esto que debemos creer literalmente en los poderes sobrenaturales que estos textos y objetos prometen? Esa no es la pregunta relevante desde una perspectiva histórica y arqueológica. La pregunta relevante es, ¿qué nos dicen estos hallazgos sobre las sociedades que los produjeron? Nos dicen que la vida en la antigüedad era precaria, incierta, a menudo injusta. Nos dicen que las personas buscaban desesperadamente formas de protegerse, de obtener ventajas, de curar enfermedades, de encontrar amor, de conseguir justicia cuando los canales oficiales les fallaban. Nos dicen que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era mucho más porosa de lo que es en nuestra mentalidad moderna occidental. Nos dicen también algo profundo sobre la naturaleza humana.
El anhelo de controlar nuestro destino, de influir en el curso de los acontecimientos, de proteger a nuestros seres queridos, de castigar a quienes nos han dañado, estos impulsos son universales y atemporales. Las formas específicas que toman varían de cultura en cultura, de época en época. Pero la necesidad fundamental permanece constante. Hoy, cuando enfrentamos una enfermedad, tomamos medicamentos que muchas veces no entendemos completamente. Confiamos en la autoridad de la ciencia médica de manera no muy diferente a como los antiguos confiaban en la autoridad de sus magos. Cuando enfrentamos la incertidumbre del futuro, consultamos estadísticas, pronósticos económicos, modelos predictivos que, en su nivel más profundo, están intentando hacer lo mismo que los antiguos rituales de adivinación, reducir la ansiedad ante lo desconocido. No estamos diciendo que la magia y la ciencia sean equivalentes. Obviamente no lo son en términos de metodología, verificabilidad y efectividad práctica. Pero ambas responden a las mismas necesidades humanas fundamentales: comprender el mundo, predecir eventos, controlar nuestro entorno, dar sentido al caos de la experiencia. Los hallazgos arqueológicos que hemos explorado nos invitan a una doble humildad. Primero, humildad ante nuestros ancestros. No eran primitivos ignorantes atrapados en supersticiones absurdas. Eran seres humanos complejos, con sistemas de pensamiento sofisticados, que respondían racionalmente a los desafíos de su tiempo dentro del marco conceptual disponible para ellos. Segundo, humildad ante nuestras propias certezas. Tendemos a creer que hemos superado completamente la mentalidad mágica, que vivimos en una época racional e ilustrada. Pero basta rascar un poco la superficie para encontrar pensamiento mágico en formas modernas: horóscopos, números de la suerte, supersticiones deportivas, terapias alternativas sin base científica, teorías conspirativas que explican el mal mediante agencias ocultas. La diferencia no es que nosotros seamos racionales y ellos no. La diferencia es que tenemos más conocimiento factual sobre cómo funciona el mundo natural. Pero las estructuras emocionales y psicológicas que subyacen al pensamiento mágico permanecen intactas en la psique humana, siempre listas para emerger cuando nos enfrentamos a situaciones que nos sobrepasan. Quizás la lección más profunda de la arqueología de la magia es que la racionalidad humana es más limitada y más frágil de lo que nos gusta admitir. Funcionamos bien cuando tratamos con problemas cotidianos, con objetos y situaciones que podemos controlar directamente. Pero cuando nos enfrentamos a lo incontrolable, a la enfermedad, la muerte, el amor, la injusticia, el azar, nuestra racionalidad se tambalea y buscamos consuelo donde podamos encontrarlo. Los antiguos encontraban ese consuelo en tablillas de plomo arrojadas a manantiales sagrados, en estatuillas de barro clavadas con alfileres, en papiros cubiertos de palabras de poder, en amuletos guardados cerca del corazón. Nosotros lo buscamos en otras formas, pero la búsqueda es la misma. Y mientras seamos humanos, vulnerables, mortales, conscientes de nuestra pequeñez ante las fuerzas que nos rodean, esa búsqueda continuará. Al final de este recorrido por las evidencias arqueológicas de la magia antigua, nos quedamos no con respuestas simples sino con preguntas más profundas. ¿Qué significa creer? ¿Cómo distinguimos entre conocimiento y fe? ¿Hasta qué punto nuestras explicaciones del mundo, incluso las científicas, están teñidas de necesidades emocionales y psicológicas? Los objetos silenciosos que yacen en los museos, las tablillas de plomo, los papiros frágiles, las figurillas de arcilla, nos hablan a través de los milenios. No nos cuentan historias de poderes sobrenaturales ni de hechizos infalibles. Nos cuentan historias de esperanza y desesperación, de amor y odio, de miedo y coraje. Nos cuentan, en última instancia, la historia eterna de qué significa ser humano en un cosmos que no siempre responde a nuestros deseos. Y esa historia, esa verdad profunda sobre la condición humana, es más valiosa y más duradera que cualquier hechizo que pudiera estar escrito en esas tablillas antiguas. Porque al estudiar la magia de nuestros ancestros, no estamos mirando hacia un pasado muerto y superado. Estamos mirando un espejo que refleja aspectos de nosotros mismos que preferimos no reconocer pero que siguen ahí, latentes, esperando emerger cada vez que el mundo se vuelve demasiado caótico, demasiado cruel, demasiado inexplicable. La magia fue real. No en el sentido de que alterara sobrenaturalmente la realidad física, sino en el sentido más profundo de que fue una experiencia humana genuina, una respuesta auténtica a los desafíos de la existencia, una búsqueda de significado y control que define nuestra especie tanto como la razón y la ciencia. Y en ese sentido, la magia nunca ha dejado de ser real. Solo ha cambiado de forma.